Bienvenidos a una charla con. El día de hoy tenemos un invitado, director, productor y escritor, Pierre San Martín, quien de pronto tomó a México por sorpresa con su película No nos moverán, es su ópera prima, tanto así que es la película seleccionada para representar a México en los premios de la Academia del 2026. Pierre, un gusto. ¿Qué tal? Ahora sí, se nos hizo. Exacto, sí, por fin. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz. Todo va viento en popa, solo que con muchas cosas al mismo tiempo, entonces hay que estar malabareando, pero pues estamos felices. Claro. Es lo que queríamos. Vaya. Sí, además creo que evidentemente, y no es menor, tu película sí tomó a México por sorpresa porque es tu ópera prima y de pronto todo el mundo está hablando de ella y de pronto los Arieles y de pronto ahora ya esta parte, pero iremos platicando un poco de eso. ¿Cómo te sientes en este momento después del proceso tan largo que ha sido? Bueno, muy emocionado. Digamos, para mí ha sido un proceso, como tú lo mencionabas, que comenzó como muy diferente de como pensamos que podía ser. Es decir, es muy incierto siempre que haces una película y la estrenas. Lo digo porque también he estado en estrenos de películas de amigos míos, pues no es la única película en la que he estado cercano, digamos, a la edición del estreno, a la corrida comercial, a la venta de plataformas o no, digamos, como todo ese proceso es un proceso que parece que es de una forma, aparte de que va cambiando cada año. Cada año es otro juego, se van reduciendo los espacios, se van reduciendo las posibilidades de ventanas, pues, ¿no? De comercialización y de distribución. Entonces, va cambiando de cuando yo empecé a conocer un poquito más acerca del medio, pues, desde cuando yo empecé a ahora. Entonces, lo que nos ha ido sucediendo, pues, digamos, después de la pandemia específicamente, han sido como pues, grata sorpresa, desde el estreno mundial que tuvimos en Francia y hasta ahora, pues, ¿no? Digamos que tuvimos recién, o sea, todavía estamos en la semana 14, siendo la película con más semanas en cartelera mexicana, en México, y digamos, teniendo el reestreno, que es una cosa pues inusual, o sea, que la verdad que queríamos que pasara, pero cuando pasó, la verdad que no queríamos que hubiera sucedido, porque es muy inusual. Oye, para empezar y conocerte un poco, tengo una pregunta que probablemente vaya a destantarte, pero ¿qué es el cine para ti? ¿Qué es el cine para mí? Ok, sí me destanteó. Es muy temprano para esta primera pregunta, sí, yo sé. Pues apenas le estoy dando un primer trago al café. No, bueno, pues para mí el café. Para mí el cine es... pues es un medio, bueno, así lo siento yo, es un medio de comunicación, es un medio privilegiado, ¿no? Por el cual nosotros podemos comunicar cosas que nos interesan o nos importan y que pensamos que les puedan importar a otras personas. Evidentemente también es algo más artístico también, ¿no? Hay cine que es como más art house, hay cine que también es más comercial, ¿no? Que es más de entretenimiento. Y bueno, yo pienso o me gustaría pensar que hago cine que tiene como un punto intermedio. Pues a mí me gusta hacer cine para el público general, no me gusta hacer cine para público especializado. Okay. Y no por como que eso es lo que quiera yo hacer, eso es lo que hago, ¿no? Digamos, un poco, o sea, como que sale, pues no hago una premeditación de quiero hacerle así para no sé cuánto, sino más bien hago lo que, de alguna manera hago las películas que me gustaría ver. Okay. O trato de imitar las películas que me han gustado y que me han impactado mucho. Con un amigo, Sateluco, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿te gustó tal película? ¿No? Bueno, sí. Bueno, pero a ver. ¿Pero qué te gustó? No, ¿te la comprarías en Blu-ray? Bueno, en DVD en ese entonces. Ajá. No, yo creo que no. Entonces no te gustó tanto porque entonces significaba que no la querías volver a ver. O sea, o que no estabas como predispuesto a verla por segunda vez. Y yo quiero hacer películas que quieras ver en DVD, ¿no? O sea, que comprarías el DVD para volver a verla. Es un poquito como mi marco, pues, ¿no? Que además marca, o sea, creo que ese statement marca muy bien la edad que tienes, porque te entiendo a la perfección esa parte de comprarla en DVD, Blu-ray o comprarla simplemente. Exacto. ¿Estudiaste en la UAM? Sí. ¿En Xochimilco? Así es. Ok. ¿Cómo fue estudiar en la UAM? Un bolón. Sí, o sea, tal vez una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Es decir, yo venía de ser un sateluco. ¿Te aventabas el viaje completo? Sí, bueno, el primer trimestre.
El primer trimestre Ok. me lo aventé completo. Y pues, sí era un jalón, viejo. O sea, sí era un jalón porque mi madre todavía sigue viviendo en esa casa. Pues, bueno, yo vivía en casa de mi mamá más Ajá. bien. Y ahí era, digamos, Lomas Verdes, la tercera sección de Lomas Verdes. Todo periférico Todo hasta Lomas Cuemanco, Verdes. ¿no? O sea, bajabas a periférico. ¿Dices la ruta? Sí, sí, la ruta. No. Podría ser esa, Ok. pero yo escogía, siempre he sido un amante como del metro. Entonces, en realidad, agarraba una combi que me dejaba, Cuatro caminos. que pasaba por la casa en la tercera y cuarta sección, y de ahí íbamos al metro Metro Toreo hasta el metro Tasqueña, y del metro Tasqueña una combi que nos dejaba En las bombas. enfrente, sí, Sí. en Calzada del Hueso. Ah. Yo agarraba el de Calzada del Hueso. Ok. Ajá. Sí, porque además era muy particular, es muy particular ese trayecto, porque justamente es toda la línea azul, Es toda la de vida, sí. principio a fin, Ajá. y luego diario. Así es. Entonces yo llegaba luego, pues mira, sobre todo, o sea, es decir, el trayecto era muy largo y llegaba y pues me jeteaba en las clases, literal, o sea, así, o sea, me hundía así, hundía la cabeza y los profesores decían, no, pues despierten al Pierre, ¿no? Así como, oye, Pierre, no puedes venir a dormirte aquí a la clase, ¿no? O sea, Para eso está el metro, güey. exacto. Digo, si se puede, ¿no? Y bueno, yo decía, ay, perdón, profesor, pero es que está largo el camino. Digo, no, está bien, nada más, o sea, no te acuestes ahí, ¿no? En la mesa. Claro. Y para mí era difícil, pero no solo era el trayecto, sino ir a la UAM, que a mí me gusta mucho la UAM Xochimilco porque tiene el sistema modular, que básicamente que es el tronco común, ¿no? Y que no tienes como tantas materias, sino tienes nada más 3 materias, ¿no? Es la de teoría, como 2 de teoría y una práctica, ¿no? Entonces, cada una son de 2 horas o 3 horas, y pues más o menos es lo que te echas. Es casi como teoría y taller, básicamente, ¿no? O sea, son 6 horas, 3 y 3. Y de eso, pues digamos, en el tronco común, pues conoces a personas de todo tipo, pues, ¿no? De otras carreras, que tienen otros pensamientos, otros intereses. Y a mí eso me parece que es lo que en realidad te enriquece. Los profesores, sin duda, pues yo tuve muy buenos profesores en la UAM, pero la verdad también los compañeros. O sea, yo tenía compañeros que vivían casi pues, ahí en las Chinampas, ahí en Xochimilco, otros que pues estaban mejor acomodados que vivían en Pedregal, otros que venían de Michoacán, de todos lados venían las personas de diferentes formas, buscando diferentes cosas, con bagajes diferentes, y la verdad es que todo eso te enriquecía mucho. Y me hacía sentir, pues bueno, menos paisano, pues, ¿no? De alguna forma. Y digamos, claro, o sea, la zona metropolitana, pues no es que te sientas paisano o como por donde vienes, pero la verdad era porque yo antes de entrar a la UAM, yo había leído, por ejemplo, pues creo que como unos 4 o 5 libros en mi vida. O sea, ya tenía 19 años, o sea, ¿no? Sí, ya tendrías que haber algo. Sí, pero sí. te gustaba el cine. ¿O qué sí, era? claro, no, o sea, a mí me encantaba el cine, pero yo estudié comunicación porque yo antes yo soy técnico administrador de empresas turísticas en el TEC del Ángel, que está ahí en el Estado de México, ¿no? Entonces es una preparatoria técnica donde pues, estudias la prepa y una carrera para que puedas trabajar. Y eso un poco mi madre, como yo fui muy mal estudiante, pues en general, o sea, creo que siempre fui mal estudiante, pero digamos suficientemente curiosa para estudiar muchos años de mi vida. Pero mi madre me veía y decía, pues yo creo que mejor estudiate una carrera técnica porque a ti como que la licenciatura no se ve. O sea, hacer prepa y universidad mejoras las juntas. Exacto. ¿No? O sea, ya. y digo, mis hermanos, o sea, mi hermana y mi medio hermano tenían carreras, ambos en la UAM, pero ellos eran alumnos de 10. Entonces como que decían, güey, yo creo que no es la escuela, no es lo suyo, ¿no? Entonces, pues mi mamá me decía, pues no, estudia la escuela técnica, pero me quedaba un poco, o sea, y trabajé en hoteles, en restaurantes, en cocina, pues en varios lados. O sea, la verdad que sí trabajé bastante de eso, en recursos humanos, sí, en fin. Y también, bueno, aprendí muchas cosas, pero me sentí un poco como encerrado, pues pensaba como que quería hacer algo más. Y una amiga en ese entonces me dijo, oye, pues tienes buena voz, deberías de ser locutor. Y dije, bueno, pues estaría bien. ¿Y dónde se estudia eso? Pues en comunicación, ¿no? Comunicaciones, ¿no? Que ella estudiaba creo que en el TEC. Y yo, bueno, pues yo no tenía dinero para pagar el TEC, pero entonces intenté la UNAM, no quedé, y luego intenté la UAM, que de pura casualidad en mi promedio yo tenía 7.2 y pedían mínimo 7. Entonces, de pura casualidad, arriba de 7. Sí. De pura casualidad pasé, o sea, digamos, tenía posibilidad de entrar a la UAM.
Y entonces entré y lo que te decía es que todo este bagaje, ¿no? De haber leído, tampoco había leído, pues no sé, E.T., Ogmandino, el vendedor más grande del mundo, pues todos los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, yo creo, ¿no? Bueno, que eran 4, ¿no? En ese entonces. Y pues por ahí uno más que, pues no sé, El Principito tal vez, ¿no? Okay. Entonces llego a la universidad y todas las personas, pues sabían muchas más cosas que yo. Se te abre el mundo. Bueno, pero es también muy... Es muy fuerte, pues, digamos, es un choque. Es un choque porque yo me junto con personas que yo era como el intelectual. O sea, con esos libros yo era como el... Ya te entendí. el Sí, claro, ángulo. tú eras el alfa, digamos, en este grupo en el cual Exacto. te desarrollabas y de pronto llegas acá y no eres... Exacto. Estás fuera del alfabeto, digamos, en ese Totalmente. sentido. No, Ok. bueno, o sea, no te miento. O sea, preguntaban y decían, bueno, claro, esta cosa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Ujú. no sé qué, yo... sí, medio escuchado. O sea, sí, ahí Ajá, está. por ahí he escuchado, sí, sé del evento, Entonces yo no tenía el conocimiento de Revolución Mexicana, o sea, de verdad, yo no sabía nada. Entonces era abrumador ver que todos los demás, pues como contestaban mayormente, pues bien, digamos, como Ujú. que tenían el conocimiento cultural, un bagaje cultural pues, bastante básico, el cual yo carecía. Y entonces me tuve que meter a la biblioteca, literal, o sea, una cosa que jamás quería hacer, pues agarrar libros y a leerlos, pues. ¿Y aprovechabas el trayecto de regreso a tu casa para leer o qué hacías en ese trayecto? Porque me llama Pues mucho la atención me dormía. esa parte que digas que me gustaba el metro, Ujú. porque además hay miles de historias que pueden suceder en el metro y uno Ah, va sí. observando a la gente. Pero ¿qué hacías tú entonces en De ese todo, trayecto? o sea, de todo. O sea, ver a las personas, leer, hacer mi tarea, dormirme. Dormirme era como más o menos Lo normal. lo que más me gustaba hacer, sí. Y tampoco estuve tanto tiempo de ida y vuelta. Estuve como, yo creo que la verdad, yo creo que nada más un trimestre, tal vez casi 2, Ujú. pero mayormente en el segundo trimestre yo ya me fui a vivir con mi primo Pepe, con Pepe Espinosa, que que siempre he querido mucho y que mi tía y mi tío pues me abrazaron mucho pues y me permitieron vivir ahí. Y después fui como cayendo a diferentes lugares con amistades, entonces fui como un errante, ¿no? Sí, Ya. como un cristiano errante. ¿Y en qué momento decides entonces encaminarte hacia el cine después de estar estudiando en la UAM? La verdad es una cosa que ya tenía yo un poco de interés, ¿no? Yo hacía en la preparatoria, con todo y que pues era muy mal alumno, hacía yo ya videos en vez de hacer trabajos escritos. Pues tenemos una cámara por ahí, no me acuerdo quién tenía la cámara, y decía, pues vamos a hacer mejor un video, ¿no? Te pongo un ejemplo. En vez de hacer una cosa de un ensayo acerca de las adicciones, yo dije, pues ¿por qué no hacemos como una película? Y yo ya había hecho antes con mi hermana, con una cámara que tenía mi papá, con los muñecos, ahí hacemos así con unos Cortillos. videos. Sí, ya sabes, muy clásico, muy Ujú. cliché esa cosa, pero la verdad que, pues bueno, como estaba la cámara ahí, pues, y mi papá es un fanático del cine, pues entonces yo creo que por ahí nosotros medio emulábamos esa cosa, pues, ¿no? Entonces, yo ya había hecho eso y en la preparatoria lo comencé a hacer con mis amigos en vez de estar emborrachándonos. O sea, nos emborrachábamos, pero también hacíamos eso, ¿no? Ok. O sea, como que grabábamos unos cortos. Una no quitaba la otra, vaya. No, exacto, como que, digamos, si estábamos nosotros acá, pues decía, pues a ver, Hugo, tú vas a decir no sé qué, ya he sacado tu escena, te ibas a chupar allá. Y no sé qué, háblale otra vez a Hugo, entonces pero ya venías un poco más jalado. Y entonces hacíamos eso, pero a ellos les encantaba que yo propusiera eso. O sea, era la mejor idea para la peda, era la mejor idea hacer un corto. Y entonces, pues después ya lo hacía con un amigo, lo traté de hacer un poco más serio. Y tenía a mi amigo Ricardo Vargas, que ahora es director de televisión y que ahora tiene una serie allá en Blimp. Él hacía cosas como de larga duración, como de 90 minutos, 70 minutos. Ok. Y yo le ayudaba, actuaba y hacía cosas, pues. Pero todo eso ya estaba, digamos, antes de que yo entrara a la UAM. Y entonces en la UAM como que pues el cine podría estar interesante, pero donde me convencí de que era una cosa que yo quería hacer, bueno, como que me jaló. Yo no sé si lo estoy idealizando, porque probablemente sí, porque ya así son la memoria. Pero me metí al auditorio Sierra en la UAM y estaban proyectando Tan lejos y tan cerca de Wim Wenders, que es la segunda parte de las salas del deseo y que tiene música de YouTube. Entonces para mí era escuchar Far Away So Close, ¿no? O Stay, ¿no? Con imágenes blanco y negro, una película que luego se volvía color y no sé qué y tal. Como un shock otra vez. Como cultural. Ver arte, pero con el rock que a mí me gustaba escuchar con mis amigos.
dije, oye, o sea, como que me impactó, ni me acuerdo, o sea, ni entendí de qué trataba la historia, que no era una historia tan difícil, pero como que no entendía bien la historia, pero me gustaba mucho ver las imágenes y la música y el sonido y todo eso, y como que eso me llamó mucho la atención, y como hay un trimestre de cine, pues yo me puse a ver películas de Wim Wenders entonces, y pues ahí empecé a darle, y de pronto, la verdad, salió esa idea, honestamente no sé dónde, en qué momento como que estuvo tan concreto, pero yo creo que fue en el trayecto con mis amistades, seguir viendo películas. Que ahí fue entonces también donde se plantó esa semilla de empezar a dirigir videoclips. O cómo fue cómo fue hacer ese paso, por ejemplo, de la universidad a empezar a hacer ya pues como una carrera, un trabajo. Bueno, a mí me encantan los videoclips, o sea, yo veía las cosas en MTV, me fascinaban. Uh-huh. Era pues un pasatiempo para todos, ver Beavis and Butthead, no sé qué, ver los videoclips, no me acuerdo de Nirvana, ¿no? Que eran, o sea, y aparte los repetían mucho en MTV, entonces los veías 1000 veces y pues de repente ya la música, la imagen estaba pegada a la música, cuando tenía suerte, pues, ¿no? O los de Michael Jackson, me acuerdo del Black and White, qué sé yo. Había varios, que videos que, o sea, digamos como que o sea, penetraron, digamos, ¿no? Como en mi interés. Pero creo que fue en realidad como una cosa que sucedió después, ¿no? O sea, yo creo que el audiovisual era una cosa que siempre me atrajo, pues, que siempre me gustó. Y en la UAM creo que todas las personas, sobre todo mi primo, siempre nos íbamos al cine, pues, ¿no? Él me invitaba siempre, me decía, vamos a ver las de los Óscares, entonces íbamos a ver a todas. Y así como que las veíamos y platicábamos de ellas y tal. Y él se dedica al negocio, él es director comercial de margarina, pues, ¿no? Entonces, o sea, no tenía como el ángulo, digamos, del artista, pero le gustaba mucho y él empujaba, te digo un poco, en realidad él empujaba eso. Yo a veces le decía qué películas, pues, pero como le gustaba y como que encontré siempre en el cine como un momento de comunidad, de conocer personas también. ¿Y a qué cine ibas? ¿Al Cinemark de ahí? Al Cinemark de Churubusco. Ajá, al CNA. Al CNA, exacto. Okay. Sí, el que ahora es la Cineteca. Sí, sí. Ahí iba un buen con mi primo, porque nos quedaba muy cerca, vivíamos en la Portales. Ah, no, cerquísima. Sí, cruzabas el puente y listo. Sí, nos íbamos así. Nos íbamos en auto, pero bien nos pudimos haber ido caminando. Oye, y dime una cosa. ¿Qué representa para ti los multicinemas satélite? Oh, wow. No, pues sí fue así, casi como un viaje así, ¿no? En un DeLorean. Pues donde iba a ver películas con mi familia, pero especialmente con mi padre. Mi padre le gustaba llevarme mucho al cine. Bueno, le gustaba ir al cine y me llevaba con él. Que igual hay gente que no sabe porque a lo mejor es muy joven, pero los multicinemas Ramírez antes eran unos complejos donde había 4 o 6 salas dependiendo donde te tocaba, o 8 o 2. Y estaba uno en la universidad, uno en satélite, La Raza y muy probablemente el de Cuatro Caminos. Sí, y el de satélite. No, yo creo que había varios más. Y después se convirtió en Cinépolis esa marca. Pero digamos, lo más loco, digamos, ahora que estás hablando de eso, es el Cine Hollywood. O el Hollywood, Apolo. La Raza. O sea, digo esos cines porque esos eran los cines que a todos nos gustaban ir porque era donde está la pantalla más grande y donde te puedes comprar un elote y lo metías y te lo comías ahí fantásticamente. Y si conoces el de la entrada, pues te dejaba pasar gratis. Entonces, ese era el cine que a mí más me gusta. El Apolo, que estaba ahí, que ahora es un Office Max. Ese es el que más me gustaba ir. Pero ¿y en estos multicinemas crees que viste o empezaste como con esa sensación de esto me está gustando, quiero más? Ah, sí. O sea, ¿qué veías? ¿Te acuerdas qué películas llegaste a ver ahí? De todas. Pero digamos, por ejemplo, recuerdo muy bien ver los trailers, que en mi opinión, antes había trailers mejor hechos, en mi opinión. Y entonces la verdad que era como, si era una invitación a que vieras la película, era como de, vamos a ver esta, y la que sigue. Y eran como 5 o 6 trailers, y de verdad era muy emocionante. También, bueno, pues porque estaba más chico, qué sé yo. Y aunque había que, pues casi todas eran gringas, pues, ¿no? Aunque había que leer como los subtítulos. Para mí eran todas como con la mezcla de la música y como una cosa muy breve e impactante, así como, ¡ay! Y te ibas con varias ideas y después veías la película que tenía un intermedio y no sé qué. Exacto, sí. O sea, yo fui a ver Titanic 2 o 3 veces al Apolo, otra en no sé dónde. Y claro, lo que eran situaciones, yo vi muchas películas en la televisión, digamos VHS, ¿no? O sea, muchísimas. Y sobre todo cuando estoy en el Quake. Ajá. Pero siempre estar en el cine es
pues, el estado, como dice Buñuel, ¿no? Como el estado perfecto, hipnótico para ver una obra, pues. O sea, no hay ninguna cosa que puedas ver con tanto detenimiento y focalización. Vas a un museo, vas a cualquier otra cosa. Bueno, el teatro puede ser, ¿no? Pero o escuchas música y tal, casi siempre hay mucho distractor. Y en el cine pues hay muy poco. Y por eso y a mí me gusta, la verdad, que haya también como esta cuestión de comunidad, como en un concierto, Sí. ¿no? O sea, que no es lo mismo que escuches a la banda así, ¿no? En vivo, tú solo, lo cual pues, creo que nunca ha pasado, pues, o bueno, que le subas a todo, pues, a que los escuches y haya otras personas, porque esa es una cuestión como muy catártica y que hay mucha energía cruzada. Y eso es lo que creo que da la sala de cine. Que justamente es una de las partes también importantes de pronto que esta idea de la comunidad en el cine... Cuando te espantas, se espantan todos. Cuando te sorprende, sí, todos se sorprenden. O se ríen. Todo eso, ese tipo de cosas, como que de pronto a la gente no le da un valor, sin embargo, le suma muchísimo a ver una película. Totalmente. No, a mí, y que interrumpan también y que la comenten. Cuando estaba en el Festival de Guadalajara, enseñando la película No nos moverán, había una persona que estaba atrás, unos morros, ¿no? Que estaban diciendo, ¿y esa señora qué? ¿Qué le dijo? No sé qué. Pero ¿y por qué le dijo no sé qué? Y está ahí como hablando con su novia, no sé qué. Y de repente contestan el teléfono. ¿Qué pasó, ma? Estamos aquí en el cine. Sí. Okay, las dejé abajo, no sé qué. Y mientras el otro le preguntaba, oye, ¿pero qué pasó? Espérame que estoy hablando con mi mamá. Y se la pasó, no sé qué. Se me hizo muy... La verdad, digo, yo también ya había visto la película, ¿no? Pero se me hace muy divertido. Pero le hiciste. Sí. O sea, pero, sí. Pero hay algo de todas formas en eso que a mí la verdad me parece que eso es lo bonito del cine. O sea, estaría bien también que la gente estuviera un poco más callada, tal. Yo hablo en el cine generalmente. O sea, no hablo como este muchacho, pues, ¿no? Claro. O sea, pero si voy con alguien, o sea, sí, como que tengo que decir, oye, ¿pero qué pasó acá? Pero, ¿sabes? Como que lo tengo. Yo creo que es una cosa que tenemos de que veíamos películas en familia, ¿no? Y comiendo, ¿no? Como medio gringos, pues, ¿no? Sí. Yo creo que era una cosa que se me quedó. ¿Pero eso lo haces como espectador? Sí. O sea, no lo haces criticando a la película diciendo, no, es que está en cuadro. Cero. O sea, Cero. No. Tal cual. Es más de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Y por qué le dijo eso? ¿Cómo? Ella es la... no mames. Ok. O expreso. Una vez estaba en el Festival de Morelia viendo Relatos Salvajes. Estaba un poco crudo, o sea, y que estaba un poco más como estridente, pienso. Porque todos en el cine, en el Festival de Morelia, en algún momento están crudos. Sí, de hecho, o desvelados. Fue un pleonasmo de haberlo dicho, sí, cierto. Sí. Como que no hacía falta. Pero, bueno, lo estaba viendo y también estaba muy pegado a la pantalla. Y de pronto, pues, topas esa película, sí. ¿no? O sea, entonces, esa película, si la viste en el cine, sí es muy emocionante y que pasan muchas cosas. Entonces yo estaba, ay, güey, no mames, no. Y el chaval al lado dijo, tú sí vives mucho las películas, ¿eh? Entonces me dio pena y ya me calmé un poquito. Pero sí soy así. O sea, en términos regulares, o sea, si pasa algo, si digo, no mames. O lo que sea, pues, y si me da risa, pues o sea, soy muy Homero Simpson. Muy... ¿no? ¿No? O sea, cualquier emoción así como que me cala mucho. Soy, sí, muy expresivo en ese sentido. Sí. ¿Y cómo pasaste al CUEC ahora en AC después de tu paso por la UAM? Bueno, eso fue algo que se fue dando porque justo en la UAM, o sea que yo fui como, de verdad, trato de pensar como qué cosas, pero supongo que había una esperanza en el trimestre de cine, ¿no? De poder hacer, como hacer cine, puede ser películas, hacer los cortos más profesionales, como que alguien me enseñara cómo se tenían que hacer. De los que yo hacía, pues, ¿no? Porque yo ya te digo, yo ya hacía antes. Sí, la cámara de video era una cosa, ahora ya vamos... Sí, y todo eso de que esta es una cinta y se engarza y no sé qué, y se revela. Y ya había estudiado fotografía, pues, pero igual era como de, ¿cómo? ¿Y qué corre? Casi le hace así. O sea, como que si era... Sí, que no se vaya a velar cuando saques el... güey, velé. No le quité el obturador a una Bolex, entonces no se veía nada. No, o sea, todos los que estaban en el equipo conmigo porque pensaban que yo sabía hacer cine y se corrió el rumor de que yo era el que sabía de cine, se arrepintieron. Porque velé uno, fotografía, o sea, el que dirigí se veló. El que fotografié no le quité el obturador, entonces no se veía nada, se veía todo negro. Sí, no se imprimió. Exacto. Y ya no me acuerdo qué otra cosa así destruí o no sé qué hice. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Voy a actuar. Y de hecho, con una luz muy parecida hasta una roja, actué de Yo era el Diablo en una adaptación que se hizo del tercer Fausto, que había adaptado un compañero mío. Pero ya la dirigió alguien más y no sé qué. Dijeron, ya, quiten el pie de aquí, cabrón.
porque pues está muy pendejo, pues, ¿no? Y básicamente que después me sentí mal, pues digo, pues me sentí ahí un poco como que... Sí, era de un proceso difícil, ¿no? Estaba en un momento de mi vida complicado. Y bueno, pues ya nada más estar, digamos, en la parte de postproducción, pues tampoco, pues me acerqué, entonces me reprobaron, tuve que ser un extraordinario. Y de ahí hice un corto en digital. Y ese corto que hice en digital dije, ahora sí voy a hacer el corto como yo lo quiero hacer. Ahora sí no se va a velar. No se va a velar porque es video. Y pongo mi mano, ¿no? No le quité la tapa a la cámara. Entonces, como que por fin tuve esa oportunidad de hacerlo y le dije a mi amigo a Rich Vargas que él tenía la XL1, que en ese entonces era la cámara Canon, que era la mejor cámara, que tenía un lentesote así, no sé qué, no estaba poca madre. Entonces le dije, oye, y pues bueno, él era muy buen fotógrafo, sigue siéndolo, muy buen fotógrafo. Le dije, oye, ¿me ayudas tanto? Me dijo, sí, yo te ayudo. Entonces ya pues le dije al primo de mi entonces novia, no sé qué, tal. Escribí para que fuera mi cortometraje, digamos, de extraordinario, pues, ¿no? Para que me pasaran. Pero lo hice no como eso, lo hice como tenía la oportunidad y tenía que hacerlo, que es siempre una cosa que es que nadie te pide que hagas eso, pues, ¿no? Claro. O eres una persona muy para adelante. Esa obligación de tener que hacerlo y decir, ok, así me voy a poner al 100 en esto porque tengo que, pero además me gusta. Es correcto. Digamos, antes lo sentí como una presión y lo cual me hizo como que la cagara muchas veces. Y ya después cuando lo hice, digamos, pues ya un poco, pues ya había practicado un poco, o sea, no lo había pensado antes, pero ya había practicado un poco. Y bueno, pues entonces ya tenía un poco de experiencia. Lo hice en un día, lo hice en unas horas en realidad. Ese corto lo de haber hecho, pues, yo creo que no me tardé ni 4 horas en hacerlo, pero era porque Rich se tenía que ir a una comida, entonces me dijo, no, pues nada, estoy aquí un ratito, entonces preparé todo. Cuando llegué decía, acá, pum, 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 listo, ya, perfecto, amigo, gracias. Y bueno, todavía tengo una fotografía de ese momento con mi socio, Carlos Torres, que es un amigo de la secundaria, que me ayudó, también pues se nos cayó una actriz, entonces le dijo a su novia, entonces pusimos a su novia. Se nos cayó de que no llegó. De que no llegó, sí, no de que se tropezó y se rompió la cara y murió. No, digamos, nada más no llegó. Y entonces hicimos ese corto, se lo enseñé a mi maestra, a Mari Carmen de Lara, y mi maestra dijo, bueno, lo vio, ¿no? Y me dijo, ya vi tu corto. Y si me dices la verdad, te pongo 8. Y si no, te voy a poner 7. ¿Quién te lo hizo? Y, yo dije, ¿la verdad de qué? Así como, ¿qué verdad? Me digo, ¿quién te lo hizo? Yo, no, lo hice yo. No. 7. Sí, 7. Pero me dijo, ¿por qué? Me dijo, no, mira. La fotografía, sabe que él es un profesional. Entonces, yo la verdad creo que este fotógrafo, que no sé quién sea, porque yo no sé quién sea Ricardo Vargas, le cambiaste el nombre, él es un fotógrafo profesional y él te debe haber dirigido el corto. Yo, no, Ricardo es mi amigo, tal, no sé qué. Ok, 7. Entonces, claro, pues me ardí, pues, ¿no? En su momento, pero con el tiempo pienso que ella estaba dándome un halago, pues. Creo que eso fue lo que hizo. En realidad, ¿no? O sea, ella dijo de una forma muy particular. Vio pues, algo pero, que no era estudiantil. Correcto. Y después yo lo pensé y dije, oye, pero estuvo chido eso. O sea, como que al contrario estuvo bien. Y lo tomé, no me tardé tanto, ¿eh? Como que dije, pues, más bien chido, güey, ¿no? O sea... Y eso me dio ahínco, la verdad, me dio como... Y luego venían unos cortos de 98.5, ¿no? De la radio, no sé qué, que hizo... De Radioactivo. De Control Z, no sé qué. Y justo yo hice unos cortos, pero vaya, ya decía, pues creo que los puedo hacer. Y ya tenía ideas así como concretas y no sé qué. Y todo eso, digamos, ya todo eso fue como un impulso a hacer... a decir, quiero estudiar cine en la ENAC. Una respuesta muy corta la que te di. Sí, no sé bien. Nada. Oye, pero ¿y por qué ahí la ENAC y no el CUEC? ¿Por la lana? Digo, el CCC, ¿por la lana? No. Porque no. Al final creo que una de las cosas que sucede de pronto cuando uno iba a estudiar cine en los 2000, en los 90s, a finales de los 90, a principios de los 2000, era o el CCC o el CUEC, ¿no? Como que no había esta gama inmensa que existe ahora para estudiarlo. Y era, o haces películas de corte, pues digamos, bajo presupuesto, pero artísticas, o haces películas de alto presupuesto, pero artísticas. Exacto. ¿Cómo Con fue? Una Panavision. ¿Por qué fue el CUEC? Mira, la verdad es porque yo quería acercarme a directores cuando estaba en la UAM. Digamos, ya cuando estaba como a la mitad de la carrera ya quería acercarme, ¿no? Entonces Gustavo García, que en paz descanse, un crítico súper famoso, ¿no? Y tipazo, pues, ¿no? Que fue mi maestro, me trató de acercar a Ernesto Rimach, pero Ernesto Rimach no tenía tiempo en ese entonces. Luego me acercó a Juan Antonio de la Riva, que fue, digamos, el primer director que se tomó la molestia en
darme su teléfono y en decirme si necesitas un consejo, tal, me pasó una convocatoria del IMSS. O sea, hizo muchas cosas, Juan. Y la verdad, pues un poco decía, pues tienes que hacer las películas, pero no, me decían, no tienes que estudiar cine. Haz las películas y ya, lo que quieras hacer, pues hazlas. Dije, no, bueno, pues, Que más en esa época pues, era Tarantino, ¿no? Tarantino no estudió cine. por ejemplo, trabajaba ahí, entonces hazlo, punto. Exacto. Venía un poco. Pero, y el maestro de la Riva estudió en el CCC, pero yo recuerdo que él me dio el consejo que tal cosa. Y después, en su momento, en esta búsqueda de un director, una exnovia, Jazmín, me dijo, oye, pues te voy a presentar ahí a un director que es Juan Mora. Y Juan Mora, que fue un profesor y que fue, no solamente un profesor, fue como una... pues como un maestro, como un... es que se me fue la palabra. Un mentor. Un mentor, exactamente. Que me llevó, digamos, fui como su asistente mucho tiempo, ¿no? Y él me enseñaba como cosas antes de entrar al CUEC. Y él me decía, pues deberías estudiar en el CUEC. Y dije, pues que el maestro de la Riva dijo que no. No, sí, en el CUEC no sé qué. Y yo antes había escuchado en la preparatoria que Alfonso Cuarón había estudiado, o sea, que era mexicano, que yo no sabía que Alfonso Cuarón era mexicano, y que había estudiado en el CUEC. Entonces dije, y que lo habían expulsado. Bueno, en ese entonces no decía eso. Todavía no sabía. Okay. Todavía no se decía eso. Y entonces, pues que en el CUEC, no sé qué, dije, entonces me había quedado con esa idea. Y que Lubezki también. Yo dije, ay, pues güey, están chidos, ¿no? Pero después vi una película en la Cineteca, en la muestra, que era 1000 nubes de paz, cerca en el cielo, amor, jamás dejarás de ser amor, de Julián Hernández. La película que ganó el Teddy Bear de Berlín. Y cuando vi esa película, blanco y negro, una película de temática de amor, homosexual, de la Ciudad de México, como muy, muy profunda y muy bella, con la música con algunas canciones, las más variadas, pues, pero tenía una canción de José José al inicio, ¿no? Con una escena sexual, no explícita, pero digamos como más explícito de lo que uno está acostumbrado a ver. Y me encantó. Yo dije, wow, güey, ¿qué pedo con esta película? O sea, dije, impresionante, de verdad. O sea, sí quedé... O sea, el recurso visual que utiliza Julián, que siempre me ha gustado, pero en esa película... O sea, no, caí rendido. Y le dije a Juan, ¿quién hizo esa película? Es un egresado del CUEC. Voy a estudiar entonces en el CUEC. Y en realidad esa fue la razón. O sea, Julián es el culpable de que yo haya estudiado. O sea, que le haya echado ganas, pues, para ponerme a estudiar ahí. ¿Y llegaste y te enamoraste todavía más del cine en blanco y negro? Yo creo que las películas como las de Julián hicieron que entrara... En el juego se encargan de eso, de ponerte muchas películas en blanco y negro. Es que está eso y está Wim Wenders y hay como muchas cosas y mucha relación dentro de eso y me llama la atención que evidentemente tu película siendo blanco y negro, y era una de las dudas que tenía es por ese shock y ese contrapunto cultural que sea así. ¿La razón de la película? ¿De por qué es blanco y negro? De que lo tengas tan presente que tu primera película es en blanco y negro. Yo creo, la verdad, que para mí que la película haya sido blanco y negro tiene que ver con una necesidad narrativa. Ok. ¿No? O sea, sí creo que no pero, pues tener una película blanco y negro ópera prima, está chido. O sea, la neta, pues, o sea, pero te lo juro que sí fue en ese orden. O sea, a mí no me gusta estar, o sea, seguro digo, pues, no, pero trato de no decir como idealizaciones y cosas así, ¿no? Cero mamador. Sí, trato, o sea, pero trato de regularme, pues. Entonces, la verdad sí trato de tomar siempre decisiones que tienen que ver con una cuestión narrativa, o sea, que apoyen al relato. Pero, pues, o sea, cuando... la película era como la película de Julián en términos de blanco y negro, obviamente, ¿no? Como la película de Julián, o la de Ruiz Palacios, o la de Fernando Emke, pues claro, yo decía, pues qué chido, pues, ¿no? Y qué bueno como la primera película de Antonioni, de Pasolini, de Linda Fernández y qué sé yo, o sea, como entras en ese universo, pues, ¿no? De las películas blanco y negro. Jim Jarmusch. Bueno, Jim Jarmusch en realidad fue la segunda, pero... que también, ok. Sí. Oye, ya vamos a dar este salto para empezar a platicar un poco de esta película que te trae aquí. La escribiste durante la pandemia. Uh-huh. ¿Empezaste a escribir pensando en voy a hacer esta historia que es muy personal y voy a ver hacia dónde me lleva? ¿O simplemente fue esto es lo que quiero contar? No, lo primero. Sí. La primera idea, decir, yo trato siempre de hacer las películas de algo que me atraviese y ver para dónde va a ir. Y eso lo aprendí, o sea, digamos, lo hice intuitivamente cuando empecé con
Y que estuve aprendiendo, pues, ¿no? Aprendimos juntos, Paulina Romo y yo, ¿no? Una amiga que es guionista y directora, con quien escribí mi primera película que se llama Pelicans, ¿no? Pero ganamos una asesoría con Fernando Emke y Fernando se volvió mi asesor y de pasar de 3 asesorías, son como un mes y cacho asesorándome. La verdad, un tipo, o sea, sobradamente generoso, pues, ¿no? Muy chido. Y entonces él me enseñó, pues, un poco lo que para mí es como la línea ahorita, mi Padre Nuestro, que es seguir al personaje. Solo obedecer al personaje. Un poco tienes una idea de la situación, ¿no? De algunas cosas, pero en realidad lo que encamina una película, como yo lo hago al menos, y como me lo enseñó Fernando, es siguiendo el personaje. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer una película. Mi madre estaba muy enferma, por ahí o sea, ya llevaba un rato, pero estaba como cada año empeoraba bastante. Y ya para el 2018 mi madre estaba, pues sí pensábamos un poco como que ya se iba a petatear, la verdad. Ahora ya está bien, ¿no? Entonces, para no se le acabe el drama, pues, ¿no? Pero digamos, en su momento sí... Sí, se desmayaba así manejando, no sé qué, sí, hacía unas cosas que decíamos, güey, qué pedo, así se va, sí, está cabrón este asunto, y pensamos que tenía epilepsia y que tenía una cosa cerebral y muchas cosas, pues. Resultó ser una cosa bastante sencilla, pero que le afectaba mucho, pues, ¿no? Pero yo en ese entonces no lo sabíamos y yo, pues, quería escribir una película, porque ya había escrito Pelicans, ¿no? Pero una película que es un road movie en Baja California, que era un poco como complicado de hacer, ¿no? Pues un poco más costoso. Y quería hacer una película ya... Estaba muy frustrado que me dijeran que no. Había escuchado muchas veces que no. Demasiadas, tal vez, ¿no? Desde que egresé, como el 2010 a todo el 2017, 18, que fue cuando empecé a escribir la película Nos Moverán. Y aunque había escrito el otro guión, pues todo había sido mucho como, pues, sí, pero no se gusta el guión, pero no gana acá, no sé qué, no ganas la beca, no ganas... Entonces, era como, puta madre, carnal. O sea, ya... O sea, entonces, había mucha frustración de esa parte y, pues, estaba, pues, sí, muy preocupado por mi madre y le quería escribir una carta de amor a mi madre para que se fuera en paz, digamos, de alguna manera. Entonces eso fue como un poco lo que empujó en mí a querer hacer la película. ¿Cómo fue el proceso para... escribes este guión, de pronto empiezas a mostrarlo, a enseñarlo y ese proceso de vamos a filmarla? Pues digamos, el Iker se sabe bien esa parte porque él dice que yo le decía que era un cortometraje. O sea, sí alguna vez fue corto, pero yo no me acuerdo haberle dicho que me ayudara a escribir un corto. Pero vaya, o sea, dándole el beneficio de la duda de que él puede que tenga más claro ese concepto, empezamos con eso y después yo escribí un argumento y de ese argumento le invité a Iker porque la verdad, una de las cosas que me costaban más trabajo antes era arrancar el primer draft. Paulina también me ayudaba mucho en eso y... Entonces, bueno, digamos que ahí era como lo que Iker, yo le dije, pues Iker, pues ayúdame, ¿no? O sea, no para que arrancara el primer draft, pero para escribir con alguien, pues, porque también había mucha... Pues yo sentía como que necesitaba a alguien, pues, ¿no? O sea, que no sentía que pudiera hacer la tarea solo, pues, ¿no? Y bueno, entonces Iker escribió el primer draft, escribió una comedia, cuando el argumento era un poco más como... Había comedia, pero era un poco más como tipo Bergman, con toda... Sí, con todos los matices. Exacto, con toda la distancia requerida, pues, ¿no? De ese comentario. Pero, o sea, más en esa onda, más darky, ¿no? Más azotadona. Y me manda el guión, que era mayormente como comedia, pues, ¿no? Y yo dije, o sea, lo empecé a leer, me acuerdo, estaba en un scouting y dije, güey, ¿qué pedo con este güey? Que empezó a escribir pura comedia de mi película. Hasta que me empecé a reír y dije, está bueno. Y entendí lo que él quería decir, como de, claro, él está diciendo que el personaje tiene más beta cómica que del dolor, o la tiene balanceada. Entonces yo dije, tal vez hay que balancearlo, pues, ¿no? O sea, que no sea nada más... que no sea nada más eso, pues, ¿no? Que no sea un melodrama completo, sino que vaya tirando también a como de pronto puede ser la vida con esos matices, sobre todo en México, de burlarnos de lo que nos pasa. Es correcto, o sea, pero sobre todo como un personaje más irónico y sarcástico, pues, ¿no? O sea, pensaría que de alguna manera Iker dedujo que había que seguir justo al personaje, pues, ¿no? O sea, y me empujó a hacer eso, pues, ¿no? A seguirlo y a obedecerlo. Y está basado en mi madre.
Y entonces mi madre pues es una persona muy sarcástica, irónica y que de hecho quise que Iker la conociera, que también Luisa la conociera, pero digamos en ese proceso. Entonces de ahí empezamos a caminarlo y pues escribimos muchos drafts, pedimos fondos para desarrollo que no nos dieron, fondo para producción, cuando todavía era Foprocine no nos lo dieron y el primer Focine tampoco, hasta el tercero. Y yo ya en el tercero, yo ya estaba pensando, porque es una película que yo quería hacer sin dinero estatal. Ok. O sea, mi idea era que mi productor, Víctor Leisegui, había hecho una película sin dinero estatal, para quitar Ujú. las comillas, ¿no? Sin dinero estatal, que se llama Huachicolero, Ujú. de Edgar Nito. De Edgar. Y entonces yo vi la película y dije, güey, les quedó muy bien, no se siente que sea una película barata, pues, o que se haya hecho así sin lana, o sea, al contrario, ¿no? Y entonces dije, yo quiero hacer eso. Y de ahí también vino un poco mi idea de decir, hay que hacer una película así, en vez de lo de Pelican. O sea, Pelican sí, pero hay que hacer esta. Entonces, eso fue un poco como también el proceso. Pero Víctor decía, es que yo creo que este guión que estás escribiendo, o sea, cuando los estaba leyendo los drafts, dijo, yo creo que es muy probable que podamos tener Foprocine. O bueno, ahora Focine. Claro. Entonces él dijo, espérate, tal vez la tenemos que hacer, cosa como ahí juntando lanas, pero vamos a intentarlo. Y yo dije, ok. Y en la parte del 68 siempre estuvo Sí. marcada. Ese es como, Sí. como el punto. Porque una de las cosas que de pronto me ha sorprendido de leer pues, críticas no sé cómo decirle, pero estas pequeñas críticas en Letterboxd o en diferentes situaciones o incluso platicándola con compañeros de prensa, mucha gente dice, es que por fin hay una película del 68 sin violencia. Pero creo que es violenta por sí sola como por todo lo que sucede alrededor y todo el marco histórico. No hay forma de quitarle la violencia a un hecho así. Totalmente. No, Yo creo que la película más bien hace una contención de la violencia. Es decir, toda la violencia está en off, ¿no? Salvo, pues, una escena. Sí, un par de cosas. Hacia el final, sobre todo. Exacto. Pero digamos, en realidad casi siempre está más como en off, realmente. Uh-huh. Casi todo el tiempo está en off. Y yo creo que eso es más fuerte. La verdad, en mi opinión, claro. es más denso. La violencia que no la ves, pero ves las consecuencias, tal. Y eso es un poco lo que queremos hablar. Y no por eludir la violencia, sino porque no es de lo que queremos hablar. Es una parte que es importante, porque aparte hay mucho en la película que luego no se menciona, que es la frustración, ¿no? Y la furia, pues la venganza, pero es mucho la frustración. Que además la venganza en la película va surgiendo, y esa es una interpretación mía, va sucediendo también a la par de haber hecho una promesa que está pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar una promesa? ¿Lo mismo que la venganza? Ahí va. Exacto. Sí, pero sí, esa es la línea que buscaban. En realidad, me gusta mucho lo que dijiste, pero en realidad, más que promesa, porque no hay como una promesa particular. Pero una promesa hacia uno también correcto. cuenta, ¿no? Es correcto. Sí, no de yo te prometo que te voy a vengar, sino yo te prometo desde mi trinchera que vas a tener esa justicia que no tuviste. Sí, digamos como que es la razón de vida desde muy joven de alguien. Y yo creo que a veces nos colocamos como alguna idea de hay que hacer esto, no importa qué. Y después te das cuenta que en muchos sentidos a veces es un poco absurdo. Que te va arrastrando también esa venganza. Porque también son energías diferentes. Puede ser como una cosa para desarrollarte, que está bien, pero si es una cosa, digamos, que contempla la venganza, pues, ¿no? Que contempla la destrucción, pues hay una enfermedad. Claro. ¿Cómo llega Luisa Huertas al proyecto? Porque además, una de las cosas que tiene Luisa es un rostro que a color te impresiona, pero en blanco y negro se te queda marcada. ¿Cómo llegó al proyecto? Bueno, Luisa, en realidad cuando yo estaba todavía en la parte del argumento, estaba yo revisando fotografías porque estaba solicitando una beca para desarrollo, entonces me pedían pues, cuál iba a ser el cast. Entonces dije, bueno, pues no lo había pensado, pero siempre pensaba en mi mamá.
¿no? O sea, siempre pensaba en Sí. mi mamá, tal. Y todos los personajes están basados en personas que conoce mi mamá, tal, o que conozco yo. Entonces, como que todo estaba así, pues, ¿no? Y entonces ya había que convertirlos, ¿no? En un cast. Y vi la foto de Luisa y dije, oh, ella podría ser. Y yo ya, pues bueno, ubicaba las películas, ¿no? De Ripsten, de Carlos Carrera, etcétera, pues, ¿no? Donde había estado. Pero dije que me gustaría conocerla. Pero pues no la conozco, ¿no? Y yo le pude haber preguntado a alguien que me la presentara, pues, ¿no? Pues tampoco era imposible, pero pues vi unas cosas en YouTube, unos videos de entrevistas donde había uno particularmente que tenía una entrevista de 1 hora y media y la quise escuchar hablar, todo, y entonces como que dije, como check de Visual, check visual. visual, humor, pero sobre todo como la... Ay, se fue la palabra, pero... como como el aplomo. La esencia. O sea, era una persona, cuando la escuchabas hablar tenías que ponerle atención. Y no es, y es una combinación de la corporalidad, de la voz, que tiene una voz impresionante, que la verdad, por despistado, la verdad que tampoco lo aprecié tan inmediatamente, lo comencé a apreciar después, pero no fue uno de los factores, cuando es en realidad casi uno de los factores más fuertes que tiene Luisa. Pero la verdad que para mí era como la combinación de todo. Lo que decía, cómo lo decía, y como la experiencia, y que ahí también había como... Y también vi algo que yo creo que poca gente ve en ella, que también vi ternura. Vi una persona, vi fragilidad en ella. No sé si ternura es la Ujú. palabra, pero vi fragilidad y me gustó eso, porque no es algo que, bueno, yo creo que todos lo tenemos, pero como que lo alcanzaba a ver en su expresividad, y como que eso me hizo pues como convencerme de que ella era. Entonces le pedimos, pues le mandamos el papel, ella aceptó y pues el resto es una feliz historia. Que además, justamente una de las cosas que tiene el personaje principal es todos estos matices por los que sucede y por los que pasa, porque tiene enojo, pero tiene ternura, como dices, tiene también esta parte de inocencia de creer que puede cambiar el sistema, pero también es parte del sistema de la corrupción de pronto, y la fragilidad cuando se encuentra en esta escena violenta que existe. Y todos esos matices es lo que mencionas de esa elección. Eh, ¿Cómo te recibe la industria una vez que estrenas la película en festivales? Bueno, pues en el Festival de Toulouse, donde fue nuestro estreno mundial, pues fue una acogida muy linda. Es un festival muy compacto, muy bello, muy comunitario, muy relevante. Para mí sería pues, Cannes y después Toulouse, ¿no? De importancia. Y entonces, bueno, pues fue un lugar que nos dio pues un buen empuje, pues, ¿no? Fue la plataforma para poder llegar. Ganamos 3 premios, fuimos la película más premiada. Pero lo que más nos gustaba era como la respuesta del público. Eso es lo que más nos entusiasmaba. También tuvimos el premio de la crítica, que también, pues bueno, estaba padre. Entonces era como tener premio del público y el premio de la crítica. Era como decir, wow, pues tenemos como A los dos. de los dos lados, sí, como que fue wow, ¿no? O sea, y habiendo películas maravillosas, o sea, había películas fantásticas que también ganaron sus premios, ¿no? Estaban nuestras amigas de Sujo, ¿no? Y Astrid es una querida amiga mía de hace muchos años, entonces pues, me la pasé muy bien. Y toda esa plataforma que tuvimos después se consolidó en Annecy, donde ganamos mejor película, y luego llegamos a Guadalajara, donde era realmente un reto, pues, o sea, para mí, de ver el público mexicano, porque dije, bueno, pues nunca sabes, pues capaz que no les gusta, ¿no? Lo que sea, y pues yo hice la película pues para los mexicanos, la verdad. O sea, me gusta que le guste y que sea una película abierta a todo el mundo, pero... ¿Cómo lo entienden los extranjeros? Porque evidentemente esta parte del 2 de octubre de 1968 no lo tienen... Pueden conocerlo, puede que les pase por la cabeza a algunos, no, exacto. O sea, ¿cómo notaste esa diferencia en el público extranjero y el mexicano? Que las preguntas de un público extranjero es, ¿qué pasó el 2 de octubre? Cuéntanos. Eso es básicamente. Okay. Así como de desarrolla, carnal, porque ¿qué pedo? ¿Por qué se murió ese güey? ¿Y qué pasó? Y no pasó nada después, o sí pasó. Entonces ya, pues les cuento. De verdad, casi todas las pláticas o sea, había cosas de la película, pues, pero claro, como unas
5 o 6 preguntas de cajón en Toulouse y casi en todos lados es qué pasó el 2 de octubre, qué pasó, de qué se trata el movimiento del 68, etcétera. Cosas que aquí también se podrían, o sea, podremos platicar, pues, ¿no? O sea, digamos, podrían preguntar, no jóvenes y tal, pero hay más idea, pues, ¿no? Ujú. En ese sentido. Pero el reto era difícil, pues, para mí era, estaba muy nervioso yo en Guadalajara, la verdad. Os digo, me sentía bien, pero la primera función casi que la primera mitad no la pude ver. O sea, me salí y después ya me regresé, porque no iba a poder si sentía como que la gente no se reía o no se emocionaba, ya sabes, ¿no? Un poco ahí de histérico. Y ya, pues después me metí un ratito y pues estuve en lo de los aplausos, estuvo bonito. Y en la rueda de prensa que Con la estuvo... gente atrás de, no, es que mi mamá, espérate, estoy aquí en la película, Exacto. No, esa fue la segunda función. Ok. Esa fue la segunda función. En la primera, en la Guillermo del Toro, esa estuvo fantástica, estuvo muy padre esa. Y bueno, ya después tuvimos pues, la fortuna, ¿no? De tener los premios, pues, ¿no? Mejor película, el premio del público, la mención para Luisa Huertas y la mención al premio Faisal. Y todo eso, pues, digamos, le dio como la segunda tanda de vida a la película, donde fuimos a París y ganamos varios premios, y en Set, en Francia. O sea, como que fuimos a diferentes lugares, en Huelva, luego en Feratum también un poco. Entonces, como que íbamos aquí y acá y ganábamos, y tenía buena respuesta con el público, la gente ya la quería ver. Entonces, todo esto empujó a que, por ejemplo, Pimienta pues le llamara la atención a la película, ¿no? La quisiera distribuir, la cuidara, ¿no? Nos asociáramos con Nico Celis y pues eso, digamos, le dio otro empuje diferente, y después lo de los Arieles. Entonces todo empezó a ser como, digamos, empezó como a progresar solito, pues, digamos, de tener, digamos, un estreno en un festival, te digo, compacto, ¿no? Digo, importante, pero digamos, no Cannes, no Venecia. Después se fue desarrollando y a mí me gusta esa historia porque pues hay pocos lugares para llegar a Cannes, y a Venecia, y a Toronto, y a Berlín, y no significa necesariamente que las películas son buenas o malas, sino que están adaptadas para un momento preciso que a un curador le parece prudente tal, y listo. O sea, sin duda son buenas películas, pues, las películas que están ahí, pero creo que no es el único camino, ese es más bien como mi punto, y que no tenemos que achicopalarnos con eso, pues, digamos, y que puede tener como una derivación, ¿no? Como la que tuvo en su momento también Ya no estoy aquí, ¿no? Que se estrenó en Tribeca, que creo que ganó un premio y paralelo, pues, ¿no? Y después en Egipto. Entonces como que no era así como, o sea, como los super festivales, ¿no? Aunque Tribeca es un festival muy importante. Los que el público tiene como en la cabeza más marcados, sí, realmente. Sí, bueno, sí, exacto. ¿No? Festivales que son mucho más, como mainstream, ¿no? Uh-huh. Y llegó al shortlist, ¿no? Digamos, entonces hay como diferentes caminos para las películas, que son los más variados. Y de platicar con tu primo de películas para las nominadas a estar en esa lista mexicana. Pues está chido. Todavía no he ido a ver a mi primo porque él trabaja mucho. Y ahorita también yo estuve como complicado, pero nos debemos una plática justo de eso. A ver si le gustó. Exacto. No, bueno, sí le gustó porque, sí, o sea, sí estuve con él cuando lo vio, pero él después de la noticia no lo he ido a ver. No lo he ido a ver después de la noticia, pero... pues, mira, cuando sabes más acerca de cómo funciona todo esto, pues, ¿no? O sea, cómo es el medio, cómo se seleccionan las películas, que son 80 películas las que están, bueno, 70 y cacho películas que están compitiendo, etcétera. Cuál es la línea más o menos que se busca, etcétera, que hay el dinero que tienes que poner para la campaña, muchas cosas que te vas enterando, que deja de ser como... Yo creo que hiciste una buena película y que eso es suficiente, pues, que en realidad pues nunca lo es, ¿no? Nunca es suficiente que hagas una buena película, pero la verdad, sin que tengas una buena película, es difícil, ¿no? Entonces es más como de que yo he visto películas de amigos míos que son maravillosas, ¿no? Y que a veces, pues por alguna razón, pues no llegan a donde deberían de llegar. Uh-huh. Sujo, por ejemplo, el año pasado, en mi opinión, debe haber llegado a la nominación, sin duda alguna. Y no lo digo porque Astrid sea mi amiga, Astrid Fer. La verdad, creo que es una película maravillosa. Me encanta, ¿no? O sea, y entonces hicieron todo bien, ganaron en Sundance, no sé cuánto, hicieron la lista de premios. Una avalancha, sí. Una avalancha y tenían un agente gringo muy, muy importante, etcétera. O sea, como todo lo hicieron muy bien. Y no llegar al shortlist, la verdad, como que dije, pues, bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes que si fue por lo de Emilia Pérez o no fue, que digo, a saber. Pero digamos,
o sea, Sujo al lado de Emilia Pérez, digamos, con el músculo que tenía Emilia Pérez, pues claro, decías, pues es una película mucho más pequeña, difícil que logre, ¿no? Avanzar en ese sentido, comparativo de las películas que están más robustas, pero siempre hay ese espacio. Y eso es un poco lo que nosotros ahora nos sentimos así. Es un poco como la emoción de esto que dices de mi primo ahora, es como de que ya tienes mucho conocimiento de qué es cosas, como son cosas de negocios, que no sé qué, que si tienes tu distribuidor, pero de plataforma, y que necesitas un padrino, y que necesitas esto y lo otro, y taca, y dinero para pagar las funciones. Entonces todo es como de, no es así como que llegas y ya, ¿qué onda? ¿Cómo están? Vean mi película, ¿no? Y espero que les guste, y aplausos, y gracias, ¿no? O sea, tú tienes que diseñar eso, ¿no? Tú tienes que empujar que todo ese tipo de cosas pasen. Y por supuesto, si le gusta a la prensa y al RP y no sé cuánto, claro, se empieza a facultar sola, ¿no? O sea, porque necesitas que la película esté bien. Y nosotros creemos en eso, pues, pero eso es muy emocionante, la verdad. O sea, es una cosa que no visualicé estar haciendo. O sea, te digo, la verdad, yo lo vivía mucho lo viví con Astrid, ¿no? Uh-huh. O sea, con Sin Señas Particulares y con Sujo. y con Sujo. Entonces, como que esa era mi fracción de estar cerca de eso, de decir, güey, qué emocionante que mi amiga está yendo para acá, tal. Y ahora estás tú. Y ahora estoy acá y pues sí, es emocionante. Lo que pasa es que también es abrumador todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero es muy divertido y sí, es muy emocionante, la verdad. Para cerrar, aquí hay una pregunta normalmente que se está haciendo y que se va a seguir haciendo. ¿Cuál es tu top 5 de películas? Top 5. Ay, no creo en el top 5. Es que siempre dices cosas diferentes. Digo, lo voy a decir, no te voy a hacer la grosería de no decirte, pero... Si no, borramos el programa. Exacto. Dile, ya quítale, ya, córtale sí, acá. formatear tarjetas. Formatear tarjetas. Se cancela el micrófono. Sí, es muy difícil porque hay demasiadas películas que me gustan, pero te podría decir películas que me han marcado mucho, pues, ¿no? O sea, películas que necesito ver de vez en cuando para que me regresen el amor al cine, ¿no? No sé si es el orden, pues, pero sería sin duda Temporada de Patos de Fernando Emke. Es una película que me gusta regresar a verla regularmente para poder ver cómo es una película más espontánea, ¿no? Y una película de una persona que le gusta la música y que le gusta poner grosería y como que siento como una persona que quería expresarse y expresar cosas que le atravesaban, pues, ¿no? Y eso a mí se me hace muy hermoso, o sea, muy, 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 muy bello. Y que lo haga con soltura, pues, ¿no? Siento un poco, después, sin duda, Mil Nubes de Paz, ¿no? O sea, es una película que me gusta ver cómo tiene este recurso de la voz off, ¿no? De la carta, como muy pocos elementos, como un road movie acerca de la Ciudad de México, ¿no? Y todo como con una premisa muy, muy pequeña que es buscar al amante, ¿no? Un amante, un amor, ¿no? Y efímero. Y que eso es suficiente como para poder indagar en una persona y en una búsqueda, pues, ¿no? Eso me gusta mucho. Y sin duda también sería... Es difícil, pues, pero a mí me gusta mucho Sin Señas... No, perdón. Me gusta mucho Sin Señas Particulares también, pero Los días más oscuros de nosotras, de Astrid, me encanta esa película. O sea, hay algo en esa película que veo a una persona entregando todas sus preocupaciones, como sus preocupaciones oscuras y sus preocupaciones bellas, como al mismo nivel, ¿no? O sea, como hay mucha belleza y también hay mucha cosa oscura, y eso creo que no es fácil como que te lo ofrezcan, pues, la gente casi siempre se quiere cuidar de eso, ¿no? O sea, decir nomás lo bonito y como que, o lo muy oscuro, gore y no sé qué, y ella creo que lo hace bien de esa forma. Y tenemos dos más, ¿verdad? Sí. Está complicado. Está complicado, pero a ver, ahí voy. Diría que una de las películas que más quisiera hacer, o sea, que me gustaría hacer una película así, sería El espejo de Tarkovsky. Salió lo cuequero, wow. ya se wow, ya el cuec salió. Ya salió.
Pero es que me gusta mucho. Es que la otra vez estaba platicando acerca del cine y todas esas cosas. Dije, ay, esa película, con tal de que es una película pesada, pues es una película difícil, me parece una película muy bella. O sea, como tratar de buscar el lenguaje de los sueños y de los recuerdos, o sea, ahí te encargo. O sea, con esa vehemencia, pues, ¿no? Ya. No de saber qué se me ocurre, no sé qué, o sea... No le voy a quemar una casa y a ver a ver qué chingado significa. Ajá, exacto, o sea, como que sí había una... O sea, ese tipo se tomaba muy en serio lo que sea, tal vez muy en serio. Muy. Tal vez demasiado en serio, pero creo que sí te pone como una tabla, decir, mira, viejo, si tú quieres hacer esto, pues así hay que hacerle, pues. Y sí, es muy estimulante. Y por último... Claro, o sea, omitiendo demasiado, pues, ¿no? Pero trato de agarrar como el rango. Yo creo que Barton Fink De los Coen. sí, me encanta ver esa película tantas veces pueda, porque pocas veces, en mi opinión, se puede ver como una comedia acerca como de una crisis como existencial, ¿no? Tan bien trazada, también como tan mínima, que de pura casualidad trata del cine, pues, o sea, me parece como que es lo más irrelevante que trata el cine, pero también trata el cine. Claro. Pero lo más interesante es todo este mundo como de la subjetividad. Me encanta. Y el otro día estaba viendo Educando Arizona, que no la había visto, y dije, wow, ¿no? O sea, estos tipos trabajan esta cosa de la crisis de la masculinidad también a unos niveles tan bárbaros, ¿eh? Sí. O sea, sí dices cámara, o sea, sí es el cine, pero aparte muy fácil de ver. Que esa es en mi opinión. O sea, cualquiera puede ver Barton Fink, no saber de cine, no saber de teatro, no saber no sé qué, y puedes vivir, ¿no? Como todo el pasaje. Pierre, ¿dónde te encuentra la gente en redes? Me encuentra... Ay, tengo que cambiarlo. Me dijo mi productor que lo cambiara, pero bueno, es Pierre Mart 007. No, tienes que cambiarlo. Ok. Pierre Mart 007. Igual te etiquetamos de las formas en para que... Instagram, exacto. En Instagram. Y en Facebook creo que también está, pues creo que soy Pierce Martín en Facebook. Y para la película es @nos_moverán_película o @Pimienta Films, que son los distribuidores acá en México. Y próximamente Cinema Tropical también va a estar haciendo la distribución de la película. Y ahí también van a poder enterarse de las cosas que están pasando en Estados Unidos y esas cosas. Mucha mierda para ese shortlist. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Querido. No, pues encantado, muchas gracias por recibirme. Listo. Muy feliz.